Me alegra saludarlos nuevamente aquí desde el altiplano andino, desde el municipio de Serinza. Les cuento que anoche hubo, o esta madrugada mejor, una helada pero un poco fuerte. Descendió la temperatura a menos 2 grados centígrados. Estoy entrando aquí al Lock Case porque pues me preocupaba mucho esta baja de temperatura en el día de hoy. Es preocupante para nuestro proyecto. Sin embargo, estoy viendo que todo está perfecto, que nuestros ejemplares de la Hermetia illucens se están comportando perfectamente bien y todo está en orden. Estamos en el proceso de la recolección de los huevos, porque este proceso es bueno hacerlo en horas de la mañana. Primero porque no ha empezado, y entre más temprano mejor. En este momento tenemos las 8:40 minutos de la mañana y quisiera decirles que es mucho mejor que sea más temprano. Por la helada y por las circunstancias de pronto de la llegada aquí al sitio, no fue posible madrugar más. Pero sin embargo, ya estamos aquí. ¿Por qué? Porque es que más tarde ya comienza su proceso de apareamiento y de la práctica de su vuelo. Aquí vemos los huevos, nosotros tenemos aquí los huevos, están ya listos para que los depositemos en nuestro recipiente y los llevemos para ser pesados, para ser clasificados y desde luego para colocarlos en la incubadora. Eso se les hace un proceso aquí con un cúter que llaman un bisturí. Entonces los vamos sacando y los vamos echando acá. Aquí el municipio de Serinza es un municipio que para el municipio esto es raro, o sea, nosotros hemos traído el insecto, pero no todo el mundo sabe que el insecto está acá. La gente puede pensar inclusive que el insecto es peligroso, que el insecto hace daño, que el insecto puede traer algunos contaminantes o puede hacer daños, digamos, al ecosistema. No, absolutamente no, porque este es uno de los insectos que tiene una característica muy especial. Él en esta etapa, o sea, en la etapa aquí de adulto, en la etapa de mosca adulta, él no come. Este insecto, después de que sale de su metamorfosis y se convierte en adulto, el insecto ya no come. Pues imagínense que eso es una gran ventaja. Él únicamente, si está deshidratado, de pronto se chupa por ahí algún poquito de agua, pero le cuento que el agua más que todo es del ambiente que se la coloquemos en alguna parte. Nosotros sí le tenemos algunos bebederos, desde luego, porque hay que tenerlos. Tenemos bebederos y tenemos también unos recipientes que hacen posible que permanezca, digamos, la humedad relativa entre un 65 y un 70%. Pero no porque el insecto se la pase bebiendo agua, no, él ya su proceso, digamos, aquí en el Lock Case, pues es estar en apareamiento y ya con eso termina su ciclo de vida. Él acá vive unos 4 o 5 días. Ah, bueno, miren los huevos. Qué belleza de huevo, ¿no? Hermosos. Los están. Yo creo que ustedes están viendo. Estos tanquecitos son los atractores. Acá debajo está un sustrato, una sustancia que es como un fermentado también de residuos, de materias orgánicas que se activan por el proceso de fermentación. Todos los días hay que estarlas moviendo, hay que estarlas revolviendo para que permanezcan vivas, para que no se nos vaya a morir ese fermento, ese atractor. El atractor tiene que estar vivo. Otra cosa que es bien importante es que estas tablillas donde estamos recolectando nuestros huevos, no hay que hacerles ningún otro proceso, digamos, de cuando les quitamos los huevos, cuando ya las hacemos la cosecha,
Hay es que simplemente rasparlos, no los vayamos a lavar, no los vayamos a humedecer, porque como es madera, se nos pueden presentar que hay algunas bacterias que se queden ahí dentro de la madera y nos va a afectar, digamos, la postura de nuestras larvas, de nuestras moscas. ¿Qué quiero decir con eso? Que es que también ellas ponen en nuestras tablillas, pero ahí dejan una memoria para la siguiente generación. La siguiente generación ya es más fácil, ellos ya llegan y ponen con más tranquilidad, porque como que ya saben que la generación anterior depositó sus huevos en este lugar con mucha confianza. Parece que no fuera nada, pero la transmisión genética es una cosa muy importante. ¿Por qué tenemos nosotros esta colonia aquí en clima frío? Pues muy sencillo, porque la hemos ido adaptando. Nosotros para llegar hasta aquí, lo que hicimos fue, al comienzo, pues utilizar apoyo eléctrico, utilizar calefactores, utilizar lámparas, utilizar elementos que nos subieran la temperatura y que hicieran que estos insectos encontraran un ambiente, digamos, muy bueno, muy a su estilo, digamos, muy a su forma de vida. Y poco a poco, día a día, en el transcurso del tiempo, llevamos ya 2 años y 3 meses en este proceso. 3 meses, no, 4 meses. ¿Qué pasó? Entonces nosotros lo que hacíamos era ir bajando la temperatura, por ejemplo, 1 grado. Si el insecto se nos comportaba mal, entonces teníamos que regresar nuevamente a la temperatura que teníamos. Nosotros teníamos aquí una temperatura de 27 grados cuando trajimos los primeros ejemplares. Y tuvimos mortalidad, claro, es decir, porque cuando le bajamos demasiado la temperatura, se nos morían nuestros ejemplares. Entonces teníamos que ir bajando ya no 1 grado, sino, por decir algo, un poquito de menos de 1/4 del grado, 0.25. Y poco a poco íbamos, las teníamos que dejar, porque uno de los errores es decir que podemos bajar la temperatura hoy y mañana la podemos volver a bajar. No, señor, tenemos que bajar la temperatura hoy. Si el insecto se comporta bien, si el insecto soporta esa baja de temperatura, ya tenemos que dejarlo, que él haga sus posturas, y después de hacer la postura, entonces ya recolectamos los huevos, los incubamos, le hacemos nuevamente su proceso de engorda de las larvas, sacamos las pupas, las ponemos en el recipiente y en el dark case, y allí cuando ellas emergen, entonces ya emergen con una información genética, que ya no eran 27 grados donde ellas vivían, sino que eran 26.5 grados, por ejemplo. Entonces esa información genética ya la traían ellas, ya no estaban viviendo a una temperatura de 27 como mínimo, como techo mínimo, sino que estaban viviendo a una temperatura de 26.5, y generación por generación, y a veces varias generaciones, tuvimos que hacer ese proceso hasta que ya las tenemos en este momento, como les acabo de contar. Esta mañana tuvimos una helada tremenda aquí en el altiplano andino, específicamente aquí en el municipio de Cerinza. Acuérdense que el municipio de Cerinza es uno de los municipios más fríos aquí de Colombia, en el departamento de Boyacá. Otra cosa que es importante mencionar es que cuando por primera vez se establece la colonia, ellas tienen como timidez, porque realmente es un espacio que genéticamente no lo habían visto, no lo habían tenido, no está dentro de su genética. Entonces, ¿qué pasa? Hay que acostumbrarlas. Cada vez que se va a cambiar algo acá, eso toca poquito a poco, no es de un momento a otro. Por decir algo, ya ahorita ustedes ven que el toldillo, o sea, el sitio,
el lugar donde se están alojadas ellas, donde están confinadas, pues ya está muy amarillento, porque pues ellas en el proceso de estarse ¿cómo se llama?, posando de manera continua dentro en la tela, en el toldillo, entonces pues se va tornando de ese color. Además, por el mismo sistema de la fatiga del material y por el envejecimiento también natural de las cosas, ¿no? Entonces ya vamos a tener que cambiar este toldillo donde ellas están confinadas. Entonces, ¿qué va a pasar? Tenemos que, primero que todo, esperar que esté la colonia al mínimo, o sea, que no haya muchos ejemplares. Y cuando ya no haya muchos ejemplares, entonces vamos a hacer el cambio. Y vamos a notar que cuando llegue la nueva generación, van a notar que se van a poner un poquito nerviosas, porque genéticamente no traen información de que de la forma como era van a llegar como a un ambiente extraño, ¿no? Cuando el toldillo esté nuevo. Y ya les mostraremos cuando cambiemos el toldillo y veamos el recinto de otra manera. Cualquier cosa que se deje dentro y que ellas ya hayan usado y todas esas cosas, pues es información que van pasando de generación en generación. Por eso ellas ya se acostumbran, ellas ya, esa es su vida, esa es la colonia. Bueno, les venía contando eso. Se me olvidaba, para quienes no me conocen o que no me han escuchado, mi nombre es Hernando Celia Maya y mi tema es ahora la bioconversión de residuos orgánicos con este insecto que es la Hermetia iluscens. Siempre estoy listo para que, si se contactan conmigo, si quieren hablar conmigo sobre este tema de la bioconversión de residuos, y sobre todo estamos llegando a un punto maravilloso, porque es que si nosotros ya tenemos esta colonia aquí en clima frío, entonces ya está hecha la oportunidad para que todas las ciudades, poblaciones, fábricas, empresas de clima frío comiencen a bioconvertir sus residuos orgánicos y a producir proteína para la alimentación de sus animales desde aquí, ¿no? Desde donde ellos estén, en los municipios fríos de Colombia, por decir algo. Bogotá me imagino que tiene, yo creo que ya hay allá algunos investigadores que están trabajando el tema de la Hermetia iluscens, pero me imagino que también lo están haciendo de otra manera. De pronto confinan el insecto en ambientes controlados, en ambientes asistidos por la energía eléctrica, y pues desde luego que eso es lo que no queremos, porque estamos precisamente tratando de innovar para evitar que sigamos aumentando la huella de carbono, para evitar que se siga aumentando el tema de la contaminación ambiental. Y además estamos queriendo decirle a la gente que con este sistema de bioconversión, sobre todo en las industrias agrícolas, en las industrias pecuarias de todas partes del mundo, podríamos decir sin ninguna equivocación, pues comenzarían estas empresas a producir proteína y a producir bioinsumos para lo que ellos mismos están haciendo. O sea, se convertirían en autoconsumidores. Por decir algo, una granja avícola que monta una planta de bioconversión de su gallinaza, de bioconversión de sus residuos, en donde tiene su explotación avícola. ¿Qué pasa? Pues ya comienza a desagregarse un poco de los concentrados comerciales, porque es precisamente eso lo que se quiere, que impactemos el medio ambiente, pero que lo hagamos con una lógica ecológica, ¿no? Nosotros podemos decir, no, es que de pronto el concentrado, digamos los concentrados, o de pronto lo que se está haciendo es más barato, sale más barato comprar el concentrado. Claro que sale más barato, pero el impacto, la huella de carbono, y si ya producimos, digamos, nosotros nuestras larvas, y ya producimos nuestra proteína, entonces ya tenemos que poco a poco irnos desagregando de
de esa carga, ya producimos nosotros nuestra proteína, entonces ya comenzamos a de pronto a utilizar algunos materiales o algunos productos de la región para agregarlos a esta proteína y comenzar a fabricar nuestros concentrados. ¿Qué mejor? Y en cuanto a que salen costosos, pues el costo es el costo ambiental, no es tanto el costo económico, porque ¿cuánto cuesta traer materia prima o traer harina de pescado por allá de China? O bueno, así sea aquí de nosotros, de Cartagena, por ejemplo, la huella de carbono nomás en el solo transporte y luego la contaminación que se hace en el tratamiento que le hacen a esta carne de pescado para convertirla en harina. En cambio aquí ya estamos listos, estamos en la misma región, utilizamos materia prima fresca, utilizamos todo de primera mano y no tenemos que pagar transporte, que es otra fuente de contaminación. Gastamos ya menos energía eléctrica porque esto para fabricar los concentrados se gasta mucha energía eléctrica. Esto no lo hacen por ahí de pronto con un molino manual. Todos son grandes motores, grandes equipos. Hay que utilizar extractores, hay que utilizar ventiladores, hay que utilizar una cantidad de equipos que manejan pesajes, que manejan cálculos, que manejan una cantidad de elementos, hasta el mismo software que manejan para controlar, digamos, o administrar, digamos, esas industrias. Pues todo eso consume energía. Amigos, me alegró mucho hablar con ustedes esta mañana y contarles que aquí en el departamento de Boyacá, específicamente en el municipio de Ceriza, heló esta madrugada y que nuestros insectos están listos para comenzar a viajar a otros lugares, ojalá climas fríos donde podamos establecer plantas de bioconversión de residuos que ayuden a nuestros productores agrícolas, que ayuden a nuestros municipios, a los sectores urbanos, a los hospitales, bueno, a toda esa industria que produce residuos. Entonces me alegró saludarlos, muchísimas gracias. Nos vemos mañana de pronto en otro video para contarles sobre este tema de la Hermetia Ilucen, sobre el tema de la bioconversión y sobre el tema de la sostenibilidad ambiental. Muchas gracias, un abrazo.